Gracias, asambleísta. Tiene la palabra asambleísta Marisol Peñafiel. Muchísimas gracias, compañera presidenta. Quisiera iniciar mi intervención en este pleno recordando cuál fue el debate en Montecristi cuando aquellas organizaciones que no desconocemos un proceso histórico, por supuesto, las mujeres, los indígenas, el pueblo afrodescendiente, sin duda las organizaciones de niñez y adolescencia, bajo mandato ejecutivo, exigían al gobierno de turno la transversalización de los enfoques de derechos. Y sin duda quiero referirme a ese debate, porque ahora no podemos venir con el discurso a nombre del pueblo indígena, porque aquellos que ayer se repartieron el pastel con las organizaciones que estaban a su medida, se olvidaron de los otros pueblos indígenas, como la Fenocín, como el pueblo afrodescendiente, como las comunas y comunidades. Eso significó a la cara repartirse el dinero en el CODEMPE y en el PRODEPINE. Así es que aquí no estamos vulnerando derechos, lo que aquí estamos es garantizando los derechos, pero sí creo coincidir en algo con usted, compañero. Lo que sí estamos es afectando los bolsillos de un sector que a pretexto de la defensa y la lucha de la tierra y del pueblo indígena se benefició. La ley de los consejos de igualdad no es otra cosa que la institucionalidad para garantizar los derechos. Era impensable que una mujer indígena, que una mujer afrodescendiente pueda ocupar un cargo. Impensable que Gabriela Rivadeneira sea la presidenta de la Asamblea, porque no todos los derechos eran iguales. Esa es la discusión que tenemos cuando estructuramos la ley de los consejos de igualdad. Pero también decirle, compañero y compañeras y pueblo ecuatoriano, que los derechos humanos tampoco son a la carta. Los derechos humanos son indivisibles, es decir, que tienen una integralidad. Hay que entenderlas en su conjunto, porque no es posible entender la lucha de las mujeres sin la participación de los adolescentes y los jóvenes, o el acceso de las personas con discapacidad a bienes y servicios. Aquí no hay privilegio en esta norma que se quiere construir. Lo que sí me parece importante decirle a la comisión es que más allá de crear estructuras al modelo del viejo Estado, lo que queremos es garantizar la igualdad material. Los derechos están escritos en la Constitución y en muchas leyes. Por eso, cuando nos planteamos en el proceso constituyente, no a la carta reivindicar esos principios, sino hacerlos exigibles, nos demandaba construir unos consejos de igualdad, pero que representen y demanden bajo un modelo de Estado planificador y que les diga a cada uno de los niveles de gobierno que la política pública no es solo para cumplirle como oferta de campaña. En ese marco, quiero sugerir a la comisión algunas recomendaciones que vayan en miras de consolidar una ley que legitime una institucionalidad que garantice derechos. Entender que los consejos de igualdad no formulan política pública. Los consejos de igualdad, como lo determina la ley, son aquellos que formulan, transversalizan, observan y dan seguimiento y evalúan la política pública. Y creo que además la norma tiene que tener un anclaje entre el Ejecutivo y la construcción de los consejos de igualdad que nos permita, hacer exigible esta política de Estado, sin arrogar funciones
al ministro o tener el rango de ministro. Esa no es la intención de las organizaciones de la sociedad civil. Creo además que debemos desarrollar esta ley como una institución que determine esos roles fundamentales para establecer aquellas acciones afirmativas de las que nos hablaba el compañero Bustamante en la ejecución de obras, por ejemplo. ¿Qué es lo que pasa cuando del Ejecutivo desarrolla una política de Estado y una política pública para un determinado sector? Creo que esta normativa tiene que tener claridad en aquella prestación de servicios. Y sobre aquellos principios rectores a la Comisión, creo que hay que fortalecer el principio que se establece en la Constitución de la República como los principios de igualdad, como los principios de alternabilidad, como los principios de inclusión y participación ciudadana, pero que sin embargo yo le invito a la Comisión a desarrollar principios rectores de la equidad, de la no discriminación, del respeto a la diferencia, pero creo que también hay que desarrollar principios pro homine. Y quiero referirme a un tercer elemento que aquí se ha planteado. No puede ser que la integración de los consejos de la sociedad civil también puedan ser elegidos sin meritocracia. Discrepo del compañero Fernando Bustamante. No es representante del Ejecutivo a quien vamos a designar, ni es un cargo político. Y creo que siendo altamente técnicos estos consejos, tienen que estar sujetos a meritocracia, tienen que estar sujetos a sabiduría, tienen que estar sujetos, sobre todo, que representen a organizaciones de hecho o de derecho. Pero además quiero plantearle a la Comisión dos elementos fundamentales. Es importante que quienes integran los consejos también vayamos desarrollando el principio de la ética laica, porque no puede ser que el día de mañana, bajo algunos principios de defensas, desde la ultra defensa del dogma de la Iglesia y desde la posición opuesta a aquella que no se cree en nada, también se crea con el legítimo derecho de querer integrar los consejos. Me parece que hay que poner ahí reglas claras que permitan también garantizar la progresividad de derechos, porque no creo tampoco que quien tiene un discurso, por ejemplo, en el planteamiento de que los adolescentes son los causantes del auge delincuencial y que hay que privarles de la libertad y esconderles, también sean parte de la construcción de estos consejos de la igualdad. A mí me parece que hay que desarrollar estos principios que garanticen ética laica y progresividad de derechos para la selección de los consejos. Quiero además pedirle a la Comisión y hacerle una observación. El Consejo de Administración Legislativa remitió y le dijo a la Comisión que tiene que unificar los tres proyectos. Los tres proyectos que hablan de principios fundamentales, los dos que no son de título o propiedad de Paola Pavón o Marisol Peñafiel. Es la construcción de cientos de organizaciones de mujeres. Y el principio de la igualdad no puede ser remitido única y exclusivamente a la estructura institucional. Me parece que ahí hay que desarrollar principios que establezcan el cumplimiento de lo que dice la Constitución de la República, cuando en el artículo 66, numeral 4, establece que a más de la igualdad formal ante la ley, es necesario que los derechos sean una realidad para todas las personas, tanto como individuos, así como colectivos. Entonces, la igualdad material se cumple y se garantiza en las mismas oportunidades.
Señora Presidenta, quiero pedirle y solicitarle mis 5 minutos adicionales para intervenir en el tema referente a la experiencia de las juntas de protección de derechos y los consejos consultivos y además de la responsabilidad de los gobiernos autónomos descentralizados. Aquí hay un alcalde como el compañero Richard Calderón, que sin ley implementó una especie de plan piloto y le determinó ser su cantón, el cantón cero en maltrato infantil, en trabajo infantil, en explotación infantil. Y eso quiero referirme en mis 5 minutos adicionales. Gracias, señora Presidenta.